Este archivo ha permanecido cerrado durante años. Porque aquella mañana, las personas que se encontraban en el mismo edificio, a las mismas horas, contaron cosas completamente distintas. Y al final solo quedó una imagen. Un hombre cuyo rostro no se ve. En este expediente hay algo que me pregunto. ¿Crees que esta desaparición fue planificada o fue una oportunidad aprovechada en el momento? Soy el detective Ricardo Álvarez. Para poder seguir abriendo juntos este tipo de casos reales, basta con que permanezcas en el canal. Ahora, volvamos a aquella mañana en la que todo comenzó. La mañana del 24 de enero de 2006. Orlando, Florida. Alrededor de las 7 de la mañana, un día aparentemente normal comenzaba, como cualquier otro. Jennifer Kesse tenía 24 años, llevaba una vida ordenada y estable. Trabajaba en el sector financiero, llegaba puntual a su trabajo, era metódica. Aquella mañana, el plan no había cambiado. Jennifer saldría de su apartamento, subiría a su coche y se dirigiría al trabajo. Eso era lo que hacía normalmente. Pero aquella mañana, nunca llegó a su trabajo. Con el paso de las horas, su familia y sus compañeros comenzaron a preocuparse. Su teléfono estaba apagado. No respondía a los mensajes. Más tarde ese mismo día, el coche de Jennifer fue encontrado en el estacionamiento de otro complejo de apartamentos, a aproximadamente 1 kilómetro de su casa. No había señales de forzamiento en el vehículo. No estaba su bolso. No estaba su teléfono. Para la policía, este punto era crítico. Porque significaba que Jennifer podría haber subido a su coche. O que alguien la había obligado a hacerlo. La pregunta era esta. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y lo más importante, ¿quién? Durante los primeros días, todos pensaron lo mismo. Tal vez se fue por voluntad propia. Pero a medida que el expediente se profundizaba, esa posibilidad comenzó a debilitarse. En la vida de Jennifer no había ninguna crisis que justificara una huida. No tenía deudas. No tenía una relación secreta. Mantenía contacto constante con su familia y amigos. Y entonces, apareció una imagen que incluso hizo dudar a la policía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad. En ellas aparecía un hombre. Pero su rostro estaba oculto de una manera casi perfecta. A partir de ese momento, este expediente dejó de ser un caso de desaparición común. El día en que Jennifer desapareció había comenzado de forma normal. Al menos, así parecía desde fuera. La noche anterior había dormido en su apartamento de Orlando. Llevaba solo unas semanas viviendo en ese nuevo hogar. El complejo aún estaba en construcción. Había muchos rostros desconocidos a su alrededor. Esa noche había hablado por teléfono con su familia. En su voz no había pánico extraño. No había miedo. Ni ansiedad. Solo cansancio. Su plan para la mañana siguiente era claro. Iría al trabajo, asistiría a una reunión por la tarde. Y por la noche se encontraría con su novio. Sin embargo, aquella mañana, ninguno de esos planes se cumplió. Según los registros del complejo, no se conoce la hora exacta a la que Jennifer salió de su apartamento. Pero aproximadamente 1 hora después de la hora a la que debía haber llegado al trabajo, aún no se había presentado. Eso era algo inusual para cualquiera que la conociera. Porque Jennifer no llegaba tarde. Alrededor de las 9 de la mañana, sus compañeros de trabajo llamaron por primera vez a su familia. Su teléfono estaba apagado. Fueron a su casa. La puerta estaba cerrada con llave. Dentro no había señales de desorden. En ese momento, la policía intervino. La primera suposición fue sencilla. Probablemente ocurrió algún problema camino al trabajo. Pero a medida que pasaban las horas, el panorama comenzó a cambiar. Esa misma tarde, el coche de Jennifer fue encontrado.
Estaba en el estacionamiento de otro complejo de apartamentos a aproximadamente 1 kilómetro de su vivienda. El coche estaba bien estacionado. Las ventanas estaban intactas. Las puertas cerradas. No había ningún indicio de forcejeo en el interior. Esto aumentó las dudas. Porque si alguien hubiera obligado a Jennifer a subir al coche, normalmente habría quedado alguna señal. Una rotura. Una marca de lucha. Pero aquí no había nada. La policía comenzó a revisar las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos. Y fue allí donde apareció la imagen que cambiaría el rumbo del caso. En la grabación se veía a un hombre. Se pensaba que era la persona que había dejado el coche de Jennifer en ese estacionamiento. Pero la imagen era extremadamente extraña. En cada segundo en que el hombre entraba en el campo de visión de la cámara, ocultaba su rostro, ya fuera con la cabeza o utilizando las estructuras del entorno. Su forma de caminar era tranquila. No había pánico. No tenía prisa. Y su paso frente a la cámara duraba exactamente 12 segundos. 12 segundos. Pero durante esos 12 segundos, su rostro no se veía con claridad ni un solo instante. La policía analizó esa grabación una y otra vez. Los expertos estudiaron las sombras, el ángulo de la cámara, la forma de caminar. Pero no fue posible identificarlo. Había un detalle muy importante. El hombre no parecía vivir en el edificio donde residía Jennifer. En las grabaciones anteriores no aparecía ninguna otra imagen suya. Es decir, no parecía un encuentro casual. Entonces surgió la pregunta: ¿Jennifer salió sola de su apartamento aquella mañana? ¿O alguien la estaba esperando? Los vecinos fueron interrogados. Algunos dijeron haber escuchado la voz de una mujer por la mañana. Otros afirmaron no haber oído nada. Las declaraciones eran inconsistentes. El complejo en construcción era un lugar con entrada y salida constante de trabajadores, con una seguridad deficiente. La familia de Jennifer se detuvo en este punto, porque Jennifer había comentado en varias ocasiones, después de mudarse, que se sentía incómoda por la presencia de algunas personas desconocidas en los alrededores. Sin embargo, esa incomodidad nunca se convirtió en una denuncia formal. Y en el expediente seguía girando la misma pregunta. Si se trataba de un plan, ¿por qué no dejó rastro alguno? Si fue una oportunidad, ¿por qué parecía tan controlado? Esa contradicción es lo que sacó a este caso del grupo de desapariciones comunes. Para la policía, ya solo había una verdad. Jennifer no se había perdido. Había sido eliminada. Y muy probablemente de forma planificada. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente lo compleja que había sido aquella mañana. En primer lugar, los testigos del complejo donde vivía Jennifer fueron interrogados nuevamente. Las mismas personas. Las mismas preguntas. Pero esta vez con mayor detalle. Algunos vecinos dijeron haber escuchado, temprano en la mañana, a una mujer hablando con un hombre, pero no habían visto quiénes eran. Otros afirmaban no haber oído nada. Las declaraciones no coincidían. Normalmente, este tipo de contradicciones se ven en casos que no reciben demasiada atención. Pero aquí, casi todos tenían algo que decir. Y nada era claro. La policía centró aún más su atención en las imágenes de las cámaras de seguridad. Las imágenes eran nítidas. Pero el rostro del hombre en cada fotograma estaba oculto, ya fuera por un poste, por el borde de una pared, o por su propio movimiento. Los expertos no consideraron esto una casualidad. Porque que una persona logre ocultar su rostro de forma tan perfecta, durante 12 segundos completos, dentro del campo de visión de una cámara, era extremadamente difícil.
O bien se trataba de una suerte extraordinaria. O de un acto deliberado. Había otro detalle que llamaba la atención. El hombre no miraba a la cámara mientras caminaba. Parecía saber que estaba allí. Pero aún así no entraba en pánico. Ese no era el comportamiento de alguien inexperto. La policía analizó su estatura, su peso, su forma de andar. Los expertos indicaron que podía tratarse de una persona de estatura media. Físicamente fuerte. Pero acostumbrada a no llamar la atención. Sin embargo, su identidad seguía siendo desconocida. En esta etapa de la investigación, la policía comenzó a evaluar diferentes posibilidades. Primera posibilidad. Jennifer conocía a alguien que trabajaba en su complejo de apartamentos. Un obrero de la construcción. Personal de limpieza. Personal de seguridad. ¿Podría alguno de ellos haber observado su rutina diaria? Segunda posibilidad. Jennifer estaba siendo seguida sin darse cuenta desde hacía algún tiempo. Alguien conocía su horario de ida al trabajo. Y los momentos en los que estaba sola. Tercera posibilidad. El hecho no había sido completamente casual. Pero Jennifer quizá no era el objetivo inicial. La policía analizó cada una de estas hipótesis por separado. Se revisaron los registros telefónicos de Jennifer. Su tráfico de correos electrónicos. Las personas con las que había tenido contacto en los días previos. Pero se llegó una vez más al mismo punto. No había ninguna amenaza en la vida de Jennifer. Ni una discusión. Ni una deuda. Ni una crisis repentina. Esto hacía que el caso fuera aún más oscuro. Porque en la mayoría de las desapariciones existe un punto de quiebre. Aquí no lo había. Cuando las imágenes de la cámara se difundieron en los medios, provocaron un gran impacto en todo el país. Todos miraban el mismo fotograma. Un hombre sin rostro. Un estacionamiento silencioso. Y un coche abandonado. Llegaron miles de avisos. Algunos afirmaban reconocer al hombre. Otros intentaban sacar conclusiones de su forma de caminar. Pero ninguna pista condujo a un resultado definitivo. Con el paso del tiempo, la espera se volvió insoportable para la familia de Jennifer. Porque cada nuevo día no traía respuestas. Solo generaba más preguntas. La policía amplió la investigación. Se analizaron casos similares en la región. Pero la desaparición de Jennifer no coincidía exactamente con ningún otro caso. Esto indicaba una sola cosa. O el caso estaba muy bien oculto. O aún no se estaban haciendo las preguntas correctas. Mientras leía el expediente en ese punto, solo había una cosa que no podía quitarme de la cabeza. El hombre de la grabación. No parecía tener prisa. Parecía estar seguro de algo. Y eso debilitaba cada minuto un poco más. La posibilidad de que se tratara de una simple casualidad. Después de la desaparición de Jennifer, el tiempo comenzó a fluir de manera distinta. No solo para la policía, sino también para su familia. Durante los primeros días, como todos, ellos también tenían esperanza. Porque en la mayoría de los casos de desaparición, las primeras 48 horas lo determinan todo. Pero cuando esas 48 horas pasaron, nada se había definido. En el momento en que la familia de Jennifer sintió que la investigación se ralentizaba, no retrocedió. Al contrario, dio un paso al frente. Contrataron detectives privados con sus propios recursos. Iniciaron campañas con vallas publicitarias en la ciudad. El rostro de Jennifer permaneció durante meses en las principales carreteras de Orlando. Pero cada nuevo día no traía una respuesta. Solo generaba nuevas teorías. Había hipótesis que no figuraban en el expediente policial, pero que se discutían con frecuencia en la opinión pública.
Una de ellas apuntaba a los trabajadores de la construcción del complejo donde vivía Jennifer. El complejo aún no estaba terminado. Durante el día entraban y salían distintos equipos. Los registros de seguridad no se llevaban de forma regular. Esta situación provocó que algunas de las personas que se encontraban allí aquella mañana nunca pudieran ser identificadas con claridad. Para la familia, esta posibilidad era inquietante, porque Jennifer había expresado en varias ocasiones, después de mudarse, que se sentía incómoda por la presencia de algunos desconocidos en los alrededores. No existía una denuncia oficial, pero eso no significaba que no hubiera habido incomodidad. Otra teoría sugería que Jennifer podría haber sido víctima de un crimen aleatorio. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero esta teoría no encajaba con las imágenes de la cámara, porque en los crímenes aleatorios suele haber pánico, prisa, pérdida de control. En el hombre de la grabación no había ninguna pérdida de control. Con el paso de los años, las denuncias relacionadas con el caso no disminuyeron, pero su calidad sí. Las personas comenzaban a asociar al hombre de la imagen con conocidos, pero esas semejanzas nunca pudieron probarse. Para la familia de Jennifer, esa era la parte más difícil. Cada llamada que generaba esperanza terminaba convirtiéndose en una decepción. Pasaron los años. El nombre de Jennifer comenzó a aparecer en listas de casos sin resolver. Pero para su familia, ella no era un número de expediente. Seguía siendo una hija, una hermana, una voz. Cuando observo el expediente desde este punto, pienso lo siguiente: si este hecho fue planificado, ese plan no se diseñó en una sola mañana. Si fue una oportunidad, esa oportunidad fue estudiada con precisión. Y en ambos casos, hay un punto en común. Alguien observó durante mucho tiempo sin ser detectado. Este expediente nos enseña algo. Algunos crímenes no se resuelven, no porque no dejen huellas, sino porque las huellas no se buscan en el lugar correcto. Un expediente puede permanecer abierto durante años, pero estar abierto no significa que esté realmente activo. El caso de Jennifer Cass se convirtió exactamente en eso. En los primeros años, había de todo: atención mediática, presión pública, nuevas pistas, noticias que se repetían constantemente. Pero con el paso del tiempo, las voces alrededor del caso comenzaron a apagarse. La gente se volcó en otros sucesos. Nuevas desapariciones, nuevos expedientes ocuparon la agenda. Y el nombre de Jennifer comenzó a ser mencionado solo como un caso antiguo. Sin embargo, en los expedientes de personas desaparecidas, el tiempo no solo mata las horas, también mata las pruebas. Los testigos olvidan. Las memorias se vuelven borrosas. Las personas cambian lo que dijeron, o dejan de querer hablar. En este caso ocurrió lo mismo. Algunos testigos que al principio hablaban con claridad, con los años retiraron sus declaraciones. No estoy seguro. Pude haberme equivocado. No lo recuerdo con exactitud. Estas 3 frases ponen fin a muchos expedientes. En el de Jennifer, poco a poco comenzaron a multiplicarse. Había otro problema más. El lugar donde ocurrieron los hechos cambió completamente con el tiempo. El complejo en construcción fue terminado. Nuevas personas se mudaron. Los antiguos trabajadores se dispersaron. La mayoría de quienes se encontraban allí aquella mañana ahora estaban en otras ciudades, incluso en otros países. Es decir, el expediente también perdió a sus propios testigos. Para la policía, a partir de ese punto,
Avanzar en la investigación se volvió casi imposible, porque no existía ninguna prueba nueva. Pero eso no significa que el caso no tenga respuestas. Significa que ahora es mucho más difícil alcanzarlas. Cuando observo este tipo de expedientes, suelo encontrar el mismo error. El hecho se comprime en un solo momento. Se pregunta, ¿qué ocurrió aquella mañana? Pero la verdadera pregunta debería ser esta. ¿Qué ocurrió antes de que llegara esa mañana? Cuando se analiza la vida de Jennifer, desde fuera todo parecía normal. Pero las vidas que parecen normales, a veces son las más vulnerables. Porque nadie piensa. Aquí hay un riesgo. Y este es uno de los aspectos que más me inquieta de este caso. Si alguien observó a Jennifer, lo hizo sin levantar sospechas. Si alguien aprendió su rutina, lo hizo con el tiempo. Y si alguien actuó aquella mañana, muy probablemente, había ensayado ese momento en su mente muchas veces antes. Ese no es el lenguaje de un crimen impulsivo. Es el lenguaje de un crimen paciente. Otro punto importante es este. El hombre de la grabación nunca fue identificado. Con los años, la tecnología avanzó. Las técnicas de mejora de imagen evolucionaron. Pero ese rostro sigue sin aclararse. Esto nos muestra algo. Algunos casos no se resuelven solo por falta de pruebas, sino porque quedaron atrás en el tiempo. Y a medida que el tiempo avanza, el expediente deja de ser solo un hecho y se convierte en un símbolo. El caso de Jennifer Cass se transformó exactamente en eso. Más que una desaparición. Un ejemplo de donde el sistema se atasca. Un expediente que muestra cómo el silencio se expande y cómo las respuestas desaparecen lentamente. Y ese silencio a veces es más ruidoso que el propio crimen. Porque en el silencio nadie rinde cuentas. Nadie se apresura. El expediente espera. Pero la persona desaparecida no puede esperar. A medida que la investigación avanzaba, llegó el momento de que la policía se enfrentara a una verdad difícil. Tenían una persona desaparecida. Tenían un coche. Y tenían a un hombre sin rostro. Pero no tenían pruebas concretas. En sus primeras declaraciones públicas, la policía fue cautelosa. La investigación continúa. Todas las posibilidades están siendo evaluadas. Sin embargo, dentro del expediente, había un panorama mucho más inquietante que esas palabras. Porque cada día que pasaba, no traía ninguna pista nueva sobre Jennifer. Según los registros oficiales, la investigación se llevó a cabo de forma intensa durante las primeras semanas. Los alrededores del complejo fueron registrados repetidas veces. Se examinaron lagos, terrenos baldíos, edificios abandonados. Pero el resultado no cambió. No se encontró ningún objeto perteneciente a Jennifer. Ni ropa. Ni ninguna señal física. Para la policía, el mayor problema era este. Ni siquiera estaba claro dónde había ocurrido el hecho. ¿En el apartamento? ¿En el estacionamiento? ¿En el coche? El lugar del suceso era incierto. Y sin un lugar del suceso, no hay pruebas. En ese punto, la investigación comenzó a ralentizarse. La atención pública perdió la intensidad de las primeras semanas. Los medios pasaron a otros casos. Pero la familia de Jennifer no se detuvo. Para ellos, este expediente no estaba cerrado. No podía estarlo. Trabajaron con detectives privados. Se establecieron líneas de denuncia. La grabación de la cámara circuló durante años. Pero esa imagen, por mucho que se analizara, nunca reveló un rostro.
Al revisar el expediente, en este punto comprendí algo. Esta investigación, a partir de cierto momento, comenzó a perder tiempo en lugar de ganar pruebas. Porque todo giraba siempre en el mismo lugar. La grabación de la cámara. Las declaraciones de los testigos. Las preguntas sin respuesta. Y con el paso de los años, aunque el expediente siguiera oficialmente abierto, en la práctica había quedado suspendido. Es en ese momento cuando cambia el destino de este tipo de casos. Porque con el paso del tiempo, los testigos olvidan. Los detalles se borran. El interés se disipa. Y solo queda una familia. Si has llegado hasta aquí, imagino que este expediente también te ha inquietado. Dar me gusta al video nos permite seguir abriendo juntos este tipo de casos. Porque algunos expedientes no deberían perderse en el silencio. Según los registros oficiales, Jennifer Cass sigue desaparecida. No fue declarada muerta, ni fue encontrada. El expediente sigue abierto, pero no hay respuestas. Y ese es el punto que más me inquieta. Porque en este caso, la sensación de que se cometió un error se percibe en cada línea del expediente. No puedo cerrar este expediente. Que esté abierto de forma oficial no es lo importante. Lo esencial es que tampoco se cierra en mi mente. Porque lo que me inquieta de este caso no es un solo gran error. Son muchos pequeños vacíos. En la vida de Jennifer no había una crisis. No había una razón para huir. Y aún así, una mañana salió de su casa. Y nunca regresó. El hombre de la grabación sigue en el centro de este expediente. El hecho de que no muestre su rostro es o una coincidencia increíble o una calma calculada. Y a lo largo de los años aprendí algo. Las coincidencias suelen venir acompañadas de pánico. Aquí no había pánico. No había prisa en su forma de caminar. No había sensación de huida. Era como si la persona que caminaba hacia ese estacionamiento supiera exactamente lo que estaba haciendo. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Este hecho comenzó aquella mañana? ¿O alguien llevaba días observando a Jennifer? El complejo en construcción. La normalización de rostros desconocidos. La seguridad deficiente. Cuando todo eso se combina, se abre una ventana de oportunidad perfecta. Pero incluso una oportunidad no ocurre sin dejar rastro. En el expediente aún quedan preguntas sin responder. ¿Jennifer subió a su coche por voluntad propia? ¿El hombre que llegó al estacionamiento estaba solo? ¿Por qué este caso no coincidió con ningún otro? Y quizá la pregunta más importante. ¿Este expediente realmente no pudo resolverse? ¿O en algún punto no se quiso resolver? No lo sabemos. Lo único que sabemos es esto. Jennifer Cass comenzó una mañana como cualquier otra. Pero ese día no terminó de forma ordinaria. El expediente sigue oficialmente abierto. Pero con el paso del tiempo, llegar a las respuestas se vuelve cada vez más difícil. Para mí, este expediente nos recuerda algo fundamental. Algunas personas no simplemente desaparecen. Dejan atrás preguntas silenciosas, pero pesadas. Y algunos expedientes, aunque se cierren, nunca se cierran de verdad.